tal, chicos? En este video les hablaré de los subgéneros o estilos de manga que existen y que van enlazados con el género. Los estilos de manga se combinan con los géneros para crear así las obras que todos disfrutamos. Sin embargo, mucha gente confunde los estilos o subgéneros con los géneros, pero el hecho es que los estilos los podemos combinar casi con cualquier género, e incluso con otros estilos, pero los géneros no se pueden combinar entre sí. Al igual que el video anterior, hablaré de los más conocidos y más populares. Y pues sin más, comencemos. Neketsu. En este estilo encontramos personajes enfocados a conservar la amistad y la autosuperación, y contiene muchas situaciones de acción. Sus ejemplos más conocidos serían, por ejemplo, Naruto, Pokémon, Digimon, Dragon Ball, entre otros. Mahou Shoujo. Es un subgénero del shoujo, donde el personaje cuenta con algún objeto mágico o con algún poder que le da sus habilidades y características especiales. Algunos ejemplos podrían ser Sakura Card Captor, Doremi, Sailor Moon. El siguiente estilo sería el Spokon. Es una combinación de la palabra sport, deporte, y konjo, que significa valor o coraje. Se caracteriza por las temáticas deportivas, como por ejemplo Supercampeones, Prince of Tennis o Slam Dunks. El harem. En este estilo todos los personajes son chicas, a excepción de uno que sería un chico, y cuya situación es una serie de aventuras cómicas o románticas con el resto de las chicas. También existen situaciones donde hay puros chicos y una sola chica. Este es conocido como harem inverso. Algunos ejemplos podrían ser Love Gina, Frozen Maiden o Horror House Club. El mecha o mecha es una abreviación de mechanic, enfocado a mechas o robots que pueden variar de tamaño, aunque los más famosos suelen ser robots gigantes tripulados por humanos. Algunos mangas muy conocidos son Evangelion, Gundam Wing, Escaflowne, por ejemplo. El ecchi es un estilo humorístico con toques muy eróticos, pero sin llegar a mostrar contenido sexual. Cuenta con historias un tanto profundas, como por ejemplo Zero no Tsukaima o High School of the Dead, la cual por cierto les recomiendo mucho. El gore es un estilo de manga enfocado a la violencia física, cuyo contenido principal son las escenas de sangre, vísceras y desmembramientos. Algunos ejemplos son Elfen Lied, Devilman, Dokuro-chan o incluso Evangelion, que llega a estar en esta categoría. Kemono. Este estilo se enfoca en los personajes principales con rasgos de animales, o viceversa. Trata temas muy variados, como románticos o de acción, como por ejemplo tenemos a Inuyasha, Show by Rock, Tokyo Meow Meow, entre otros. El Sentai. El Sentai se traduce como ataque o fuerza. Es un estilo de manga que se enfoca en las aventuras de un grupo o escuadrón de superhéroes, como Cyborg 009 o Fuerza G, y me refiero al anime de los 80s. Por último tenemos el lolicon o loli. Es uno de los estilos más populares y prohibidos en los últimos tiempos. Se enfoca en personajes femeninas menores de edad o en mujeres adultas con apariencia de niña. Generalmente presentan situaciones románticas, aunque pueden contar historias de cualquier género. Showa Rock, Pitaten, Toradora serían algunos de los ejemplos más conocidos. Y pues bueno, esto sería todo relacionado con el tema del manga y sus subgéneros. En cuestión del cómic no hay mayor problema, ya que a diferencia del manga, en este sí se pueden combinar los géneros, como por ejemplo, algo muy común sería el terror y el suspenso, o fantasía y humorístico, o cualquier combinación que se nos pueda llegar a ocurrir sin causar mayor conflicto. Eso sería todo con respecto al estilo o subgénero. Una vez tengamos en mente cuáles serían los que elegiremos, continuaremos con el paso 2, que sería la temática. Respecto a la temática, debemos ser capaces de resumir nuestra historia en una oración. Por ejemplo, Chico encuentra bastón mágico que evitará que se destruya el mundo. Esta sería la idea principal de nuestra historia, y ahora sabiendo el género y el estilo que usaremos, nos será más fácil tener en mente cómo será la línea de trabajo, sin que nos desviemos de nuestra idea principal. Es decir, si por ejemplo nuestra historia será un género seinen, o sea dirigido a jóvenes y hombres más maduros, con un estilo kemono, personajes con rasgos animales y con algo de gore, al tener todos estos datos ya presentes, nos será más fácil tener la visión de nuestro trabajo y podemos fabricar nuestros escenarios, circunstancias y situaciones, además de nuestros personajes secundarios e incluso los primarios que se pueden ir incorporando a la historia y podemos colocarlos en puntos determinados de esta.
En el paso 3, estaremos trabajando con la línea de tiempo. Esta es una herramienta muy útil al realizar nuestro manga o cómic. Nos ayuda a tener una visión general de cómo es que transcurrirá nuestra historia y de cómo podemos dividirla en pequeñas subhistorias o capítulos. Es decir, tendremos un principio, un desarrollo y un final, o una conclusión. Creo que las clases de español sí servían de algo después de todo. Bueno, teniendo nuestra línea de tiempo, podemos anexar y retirar tantas ideas como se nos ocurran, de personajes, de sitios, acciones, casi cualquier cosa que tengamos en mente, como por ejemplo con algún lugar que queramos que llegue al final de la historia, o con algún personaje que queramos que aparezca en un punto específico. Como ya tenemos la línea de tiempo, esto no se nos complicará, ya que al hacer esto, nos da la ventaja de mejorar mucho nuestras situaciones, escenas o personajes, incluso antes de que aparezcan en la historia. Como por ejemplo en un personaje, ya sea que se nos ocurrió algún poder que le queramos dar, o alguna personalidad, o simplemente darnos cuenta de que no nos sirve lo que queremos, y lo tendremos que poner en otra posición de la historia, y evitando de esta manera que nuestro personaje sea hueco y sin sentido, o se note muy forzado en la historia. Por último, nos ayudará a saber qué es lo que pasó y cuándo. Es muy fácil pensar que tendremos toda la información en nuestra mente y que siempre estará ahí y que si se nos ocurre algo en nuestra historia, sabremos justo el momento en que ocurrió. Pero la verdad es que puede que lo que en un principio fuera algo muy irrelevante, después termine siendo algo que requerimos tener en mente, cuándo ocurrió y cómo es que pasó. Por ejemplo, la muerte de un personaje secundario no es más que eso, la muerte de un personaje secundario. Pero más adelante tuvimos la idea de que él tendrá un dato que requerimos, pero tenemos que estar conscientes en el momento en el que muere y el momento en que pudo obtener dicha información, para no causar conflicto en nuestra historia. Claro, no podemos decir que él sabía algo que le dijo algún personaje que aún no aparece en ese punto de la historia. Ahora, teniendo nuestra línea de tiempo, lo ideal es que la dividamos en partes. Tenemos que tener un principio, un desarrollo y un final, y tenemos que decidir cuánto espacio utilizar a cada uno de ellos. Normalmente se utilizan de 1 a 3 capítulos para conocer a él o los personajes, llevándonos después al desarrollo. Esta es la parte más larga de la historia y se divide en subpartes para formar así los capítulos o tomos que se tendrán en la historieta. Y por último la conclusión o el final, que puede llegar a tener hasta 4 tomos para cerrar todo. Pero lo más recomendable, por lo menos a mi opinión, es que sea de 2 o máximo 3. El penúltimo y el antepenúltimo los utilizaremos para cerrar situaciones o cualquier cosa que dejemos inconclusa a lo largo de nuestra historia, y dejando así el clímax para el final, la cual utilizaremos en el último tomo, para darle un buen cierre y sin forzar nuestra historia ni dejar vacíos. Ay, mucha información hasta ahora, pero ¿cuándo podemos empezar a dibujar? No se desesperen, esto es lo primero que hay que saber para hacer un cómic o un manga. Toda esta información es la que requerimos para poder tener una base estable y sólida donde se situará nuestra historia. En el siguiente video hablaré de los tipos de personaje, características y datos que necesitamos saber. Será un video con tips que te ayudará a crear buenos personajes y con calidad. Por el momento, esto sería todo. Espero que te haya gustado el video. No olvides dejarme tus comentarios y sugerencias en la cajita de comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle like y muchas gracias por ver. Bye bye.